Ay, hay dos de mí. ¿Quién está ahí? Hola, Fer, ya. Ay, ya, creo que ya. Sí. Fer, ya llegó Tadeo, ya lo admito, pues para que vayan rompiendo el hielo y así va. Ay, Ay, una disculpa, perdona, apenas acabo de poner el audio. no te preocupes. Igual ya empecé. Entonces, o sea, Tadeo acaba de llegar. Ay, ay, ¿quién está Ok, admitiendo? perfecto. Creo que nos conectamos otra vez dos desde la misma cuenta. Alguien dígame quién es el otro. Oigan, quería hacer una prueba de sonido rapidísima. ¿Cómo se escucha así que no traigo los audífonos? Te escuchas un poco Y cortada. a ver, ¿cómo se escucha con los audífonos? Con los audífonos no te escucho, Fer. Híjole, entonces sin audífonos mejor. Sí, aunque estás un poco entrecortada, pero sí te escucho, o sea, al menos te escucho. Ok, ¿ahí se escucha? Sí, Ok, perfecto. Voy a poner un poquito más cerca. Ya, ya prendo la cámara. ¿Me pueden hacer host en ambos dispositivos, por favor, por favor? Bueno, co-host. ok, voy. ¿Dónde estás? Aquí estás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, hola, buenas tardes, perdón por no saludar. Estamos terminando de resolver algunas cosas. Hola, Tadeo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal te va? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Hoy va a estar contigo Fernanda, Ajá, que va a ser la moderadora. perfecto, muchas gracias. Pues yo aquí atento a cuando me digan que iniciamos. No sé si quieran, ¿se escucha bien mi audio? Quizá como para verificar nada más. Sí, perfecto. Ok, vale. Voy a compartir unas imágenes, entonces no sé si puedan permitirme compartir pantalla. Sí, sin problema. De todas maneras, ahorita te hago confitrión también, Tadeo, Muy bien, ya, para evitar esas cosas. perfecto. Sí, está bien. Ya me cambié de internet, debería funcionar un poquito mejor. ¿Se escucha y se ve bien mi imagen? Sí, te escuchas y te ves mejor que antes. Ok, perfecto. Mucho gusto, Tadeo. Igualmente, encantado. Encantado de acompañarlas. Pues si quieren podemos comenzar ya. Bueno, voy a admitir a todos los que están en sala de espera y ya empiezo a transmitir en Facebook y ya como en 3 minutitos empezamos.
Pues ya estamos en vivo, ya nada más transmito lo de siempre de inicio y pueden comenzar. Listo, Fer, pues es todo tuyo. Buenas tardes a todas las personas presentes, tanto en la sesión de Zoom como a las que nos sintonizan por Facebook. Mi nombre es Fer, tengo el honor y el placer de ser su anfitriona durante el webinar el día de hoy. De parte de todo el equipo de Descubre Corea, les doy la más cordial y cálida bienvenida al cuarto día de la primera edición de la Semana Cultural Coreana. Estamos muy contentos de contar con su presencia y genuinamente esperamos que disfruten y aprendan con todos los eventos. El día de hoy tenemos el gusto de introducir el webinar de agenciamiento de la diáspora LGBT+, en la Tercer Corea, con el presente invitado, el doctor Eduardo Tadeo Hernández. Eduardo Luciano Tadeo Hernández es doctor en comunicación y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Estudió Relaciones Internacionales en la UPAEP en México y después se especializó en estudios coreanos en el Colegio de México. Es cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia, integrante de la Iniciativa de Diplomacia Cultural de América del Norte y colaborador en el think tank Globalítica. Ha trabajado como asesor político en el Congreso Mexicano y en el proyecto de cooperación académica entre México y Alemania, Entre Espacios. Sus líneas de investigación son la diplomacia pública y cultural de las diásporas y los actores no estatales, asuntos de género y ciberespacio, comunicación y relaciones internacionales con un enfoque sobre México y las Coreas. Les pedimos atentamente a todos los presentes que guarden el debido respeto hacia el ponente. Abriremos el chat al final de la ponencia para que realicen las preguntas para el doctor Eduardo con respecto al tema que se va a presentar. Sin más demora, comenzamos. Cedo la palabra al doctor Eduardo. El espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, María Fernanda, por esa presentación. Un saludo a todos, todas, todes quienes nos acompañan el día de hoy. La verdad es que desde que me hicieron la invitación a participar en esta charla, me emocionó mucho poder justamente sumar a todo este ejercicio magnífico que hace Descubre Corea para actuar como un puente de comunicación, de intercambio entre, pues vamos a decirlo así, la sociedad mexicana y la sociedad coreana, y en ese sentido creo que ese diálogo es esencial justamente para conocernos más a nosotros al mismo tiempo que conocemos más a las Coreas. Muchas gracias por esta invitación nuevamente. Yo creo que Descubre Corea es una suerte de embajada del siglo XXI, en la medida que justo crea esa cercanía entre las culturas y que permite además de manera muy cercana hacernos ver pues todos los temas que por ahí quizá no estamos tomando en consideración cuando hablamos de las Coreas, y que aquí podemos venir y charlar con ustedes así con bomba y platillo. Yo particularmente he estado por ahí monitoreando esta semana, y en el proceso de la semana del K-Week, como le llama Descubre Corea, he encontrado que está atravesada la agenda por una alusión a los temas mediáticos, a los temas de la visualidad, al mundo de las representaciones. Así que en esta conversación, sin café, pero con agua, voy a tratar de con ustedes seguir abonando esas discusiones sobre los temas que ya he mencionado, que es un poco también el reflejo del momento en el que vivimos, justo un momento de gran conexión, un momento de gran visualidad, de imágenes por todos lados, y en ese sentido, lo que yo traigo acá es la conversación sobre una imagen más de las Coreas, que es una imagen quizá
poco conocida, poco proyectada, pero sumamente importante para entender ese mapa, ese mosaico de lo coreano en el siglo XXI. Yo les he propuesto hablar de esto que he titulado el agenciamiento de la diáspora coreana LGBTQ+, en la Tercer Corea, que justamente se refiere a reflexionar sobre personas que son de origen coreano, pero que se han movido, ya sea ellos o sus antecesores, fuera de las Coreas y se ubican en otro lugar del mundo. Particularmente, hoy quiero hablarles sobre los coreanos o las personas de descendencia coreana que se encuentran en los Estados Unidos y que se ubican como parte de la comunidad LGBTQ+. Para ello voy a compartir algunas imágenes con ustedes para ir aclarando un poco las reflexiones que voy a compartir. Por supuesto que, como les he dicho, esta es una imagen que puede ser cuestionada, puede ser complementada, y aquí les invito a que si tienen alguna duda, vayan por ahí ya generando la pregunta, si quieren hacer alguna intervención, se sientan con la libertad de poder hacerla, ¿no? Cuando llegue ese momento. Y bueno, para empezar, no sé si ya se puede ver la presentación, me imagino que sí, ya la tienen por ahí disponible. Quiero empezar con esta reflexión, con una serie de aclaraciones muy breves sobre el tema de los conceptos que estoy utilizando. Pues ya dijeron, pues soy un académico y tengo que pasar por esta parte de explicar desde dónde parto, ¿no? Con ciertos conceptos o ciertas ideas. En primer lugar, seguramente les llamó la atención ese concepto de la Tercer Corea, que por ahí vieron en el título de la presentación de hoy. Debo de decir que es un concepto que no es generado por mí, yo lo estoy utilizando, pero los, digamos, creadores del concepto en realidad son los miembros de la llamada Réseau des études sur la Corée, que es una asociación o una red de estudios sobre Corea en Francia. Particularmente de esa asociación en Francia, el profesor Alfredo Romero, que es el pionero de los estudios coreanos en América Latina, trajo justo ese concepto de haberlo escuchado en alguna reunión de la red francesa y lo compartió con nosotros en México, ¿no? Entonces, en el grupo donde yo colaboro, que es el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, tuvo resonancia ese concepto de la Tercer Corea, y eventualmente nuestros compañeros migrantólogos, aquellos que estudian temas de migración de manera más directa, como son Gaby Pox, Sergio Gallardo, que también estuvo con ustedes, y Dinora Contreras, han hecho alusión a este concepto. Para ponerlo en breve, cuando hablamos de la Tercer Corea, nos referimos a que si bien hay dos Coreas que por lo general se estudian, aunque una más que otra, la que más se estudia pues es Corea del Sur, ¿no? Y es de la que más se habla. De la que menos se habla, pero ahí está presente, es Corea del Norte. Pero hay otra Corea, digamos, que es la que se genera justamente con el desplazamiento de los sujetos de origen coreano de la península coreana a otras regiones del mundo, ¿no? Lo que conoceríamos como migrantes de alguna forma, a mí me gusta más utilizar el término diáspora, la diáspora coreana, los coreanos que están alrededor del mundo y que tienen de alguna forma conexión con el lugar de origen. Cuando hablo de la Tercer Corea, justo me refiero a eso. Ahora, cuando les voy a hablar de agenciamiento en esta plática, que es el otro punto importante a tener en consideración, aquí estoy pensando en lo que una colega cuyo nombre es Mónica Trujillo, que escribe un artículo que se llama Arte y Agencia, Espacios Alternativos para las Voces Subalternas, rescata. Y ella nos dice lo siguiente, fíjense, voy a leerlo en inglés y después lo traduzco si les parece bien, ¿no? Nonetheless, the subaltern cannot be interpreted as the oppressed. On the contrary, the subaltern can and must perform her right of speech in order to transcend this condition. Esto que ella cita en su artículo escrito en inglés, podemos traducirlo como cuando pensamos en el agenciamiento, hay que pensar en aquellos sujetos que pueden considerarse subalternos, ¿cierto? Que están a veces en la periferia de las discusiones. Pero no necesariamente hay que pensar, y eso nos dice Mónica, en estos sujetos como los sujetos oprimidos, ¿no? Como las víctimas, sino también hay que pensarlos como sujetos que tienen justamente agencia,
que pueden resistir, que pueden alzar la voz, que pueden tomar la palabra y que pueden ocupar los espacios mediáticos y públicos para comunicar sus intereses, sus miedos, sus inquietudes, etcétera. Justo de eso se trata la charla de hoy, ¿no? De la forma en que estos sujetos coreanos LGBTQ han creado agenciamiento para expresar sus necesidades y sus inquietudes y sus identidades en los Estados Unidos. Un poco para seguir con esta lógica, debo de reconocer que todo esto que les estoy contando surgió de una inquietud haciendo una investigación de doctorado que terminé hace poco y de la que me gradué, ¿no? Justo en el proceso de la investigación, pues yo estaba muy atento a lo que estaba sucediendo con los coreanos, particularmente en la ciudad de Nueva York, una ciudad global que pues en mi proceso de estudio ha sido muy importante para estudiar los temas de mi interés, ¿no? Que tienen que ver con las diplomacias, como ya lo dijeron, con las diásporas, etcétera. Y yo encontré, quiero decir aquí en ese proceso, una conferencia que se me hizo muy reveladora, muy excepcional. Esa conferencia sucedió en el 2018 y se llamó la KQTCon, que prácticamente estaba creada como la primera conferencia nacional en Estados Unidos para sujetos LGBTQ coreanos. O sea, eran coreanos LGBTQ quienes se organizaban y quienes decían, es momento de unirnos en una red y alzar la voz, ¿no? Y hacernos visibles. Obviamente el evento sucedió en espacios físicos, porque en ese momento podíamos tener ese tipo de eventos, pero también tuvo gran promoción en espacios digitales. A mí me llamó mucho la atención que justamente en esa conferencia surgieran, por ejemplo, participaciones no solamente de personas LGBTQ, sino también de sus familiares, no coreanas, sino también de sus familiares, sus amigos y algunos aliados. En ese proceso también pude observar que parte de los participantes LGBTQ tenían diferentes perfiles muy interesantes. Eran comediantes, eran activistas, eran artistas, eran cantantes. Y bueno, eso de alguna forma generó varias inquietudes, ¿no? Primero, reconocer que esto era una conferencia, digamos, pionera en su tipo, que había un interés por mostrarse la comunidad coreana LGBT como organizada, visible, establecer, por otro lado, un diálogo con otros miembros de esta comunidad que estaban más allá de Nueva York, porque aunque el evento fue allá, había participantes pues, de varios rincones de los Estados Unidos. Otra cosa que noté es que había claramente perfiles de acción social y cultural que estaban vinculados a los sujetos que participaban en la conferencia, ¿no? Y justo eso me hizo pensar que había ciertas características profesionales de formación de estos sujetos que eran especiales dentro de la comunidad que al menos en esta red se reunía. Y finalmente me hizo reconocer, como ustedes pueden ver en la imagen, que en el plano simbólico, en el plano de la representación, esta comunidad estaba vinculándose, o sí, vinculándose como lugar de origen con Corea del Sur, ¿no? Claramente como se ve en la bandera. Aunque aquí encontramos personas de segunda, tercera generación que ya han nacido inclusive en los Estados Unidos y son de origen coreano, no era Corea del Norte la referencia, era Corea del Sur, lo cual es muy interesante justo para notar que hay un discurso ahí que vincula esa visibilidad LGBTQ también con la propia visibilidad que ha tenido la propia Corea del Sur en las últimas décadas. Y con base en eso, pues bueno, yo me fui generando aquí una intención de seguir reflexionando sobre cómo sería necesario entender esta necesidad de visibilidad de los coreanos. ¿Por qué ahora, no? ¿Y por qué no antes? ¿Y qué han hecho a lo largo del tiempo para hacerse visibles? ¿Esto es lo único que hay o hay otras expresiones? ¿Están creando, digamos, discursos o teniendo agenciamiento a partir de diversos medios o solo a partir de esta red entre coreanos? Y justo a eso me di la tarea, ¿no? De empezar una revisión que me permitiera a mí entender cómo, por un lado, ha habido una mejora internacional en la imagen de los coreanos y cómo esto sí está vinculado también con una, sobre todo, imagen positiva de Corea del Sur en el mundo y los Estados Unidos. Y frente a eso, cómo a su vez podemos contrastar
que la comunidad coreana en particular no la ha tenido fácil a lo largo del tiempo. Aunque hoy se ve a Corea del Sur de manera muy positiva, aún hay elementos muy complejos por lo que la comunidad coreana en general ha pasado. Ahora imagínense la comunidad LGBTQ+. Aquí les voy a poner una breve charla, o sea, bueno, solo 2 minutos de la charla o algo así, de Sandra Oh, que seguramente ubican por esta serie que se llama, ahora se me fue el nombre, pero es una serie muy famosa sobre médicos, ¿cierto? Grey's Anatomy, ahí está. A ver, vamos a ver, espero que funcione bien el audio y ahorita regresamos para comentar un poco más. I'd like to share this quote by Pulitzer Prize-winning author Junot Díaz. It's that if you want to make a human being into a monster, deny them at the cultural level any reflection of themselves. And growing up, I felt like a monster in some ways. I didn't see myself reflected at all. I was like, yo, is something wrong with me? That the whole society seems to think that people like me don't exist? And part of what inspired me was this deep desire that before I died, I would make a couple of mirrors. That I would make mirrors so that kids like me might see themselves reflected back and might not feel so monstrous for it. Hasta aquí con el video. Lo que está diciendo Sandra Oh en este comentario, en este mensaje, es que cuando ella era pequeña, no encontraba ninguna figura en la cual ella pudiera encontrar un reflejo de sí misma, ¿no? Encontrar justamente una alusión de que el mundo al que ella pertenecía existía, y se refiere sobre todo a los medios de comunicación. Y un poco lo que también comenta es que para ella, y citando a Díaz, es muy importante en ese sentido de ser humano, tener la posibilidad de poder contar con un reflejo cultural de uno mismo a nivel social. Es decir, cuando esto no sucede, cuando uno no se encuentra reflejado, parece que no existe. Y es por eso que resulta tan importante este tema de la representación y ese asunto de la visibilidad. En la historia de la presencia de los coreanos en Estados Unidos, debo decirles que no ha sido, ha sido muy reciente en realidad que encontramos a la representación de los coreanos en los medios, ¿no? Como coreanos, exactamente, ¿no? Podemos mencionar quizá algunas series de la década de los 90, sobre todo que hacen más visible a la comunidad coreana, pero yo diría que justamente es desde los 90 para acá, que son muy pocos años, si contamos toda la historia que tiene la comunidad coreana estadounidense en los Estados Unidos, para hablar de esa representación. Y ese no es el único tema en donde no les ha tocado fácil a los coreanos en general en Estados Unidos, ¿no? Ahora, si nosotros aterrizamos esta idea a otros segmentos al interior de la comunidad coreana en Estados Unidos, podemos encontrar datos como los siguientes. Justamente hace algunos años se hizo una investigación por parte de la IHRC Foundation junto con la Universidad de Connecticut, donde donde preguntaron prácticamente a la comunidad de jóvenes asiáticos, aquí no solo la coreana, qué tanto se sentían ellos mismos, ellas mismas, en sus casas y en la escuela. Y esto fue lo que dijeron justamente, ¿no? 19% de las personas que entrevistaron, jóvenes de ascendencia asiática americana, dijeron poder ser ellos mismos en casa, mientras 29% dijeron que podían ser ellos mismos, perdón, aquí me equivoqué con las cifras. La última cifra se refiere a la escuela, no a la casa. El 29% dijeron que pueden ser ellos mismos en la escuela. Ahora, si traducimos estas cifras, o sea, denle la vuelta. Esto quiere decir que el 81% consideran que no pueden ser ellos mismos en casa y el 71% que no pueden serlo en la escuela. Estamos hablando de una cifra de más del 50% de personas de origen asiático, incluyendo los coreanos, LGBTQ+, que no pueden expresarse con libertad en los Estados Unidos. Imagínense lo que tiene de implicación esto para sus identidades, para sus relaciones,
para sus proyectos de vida, ¿no? Y es ahí donde decimos, pues no es un problema necesariamente menor. Ahora, si le sumamos a esto el contexto actual de la pandemia, donde según estudios del 2021, los crímenes de odio contra los asiáticos han aumentado en 169% por el tema del virus, podemos encontrar que hay, sin duda, un reto sumamente importante al que se enfrentan los coreanos en Estados Unidos y los asiáticos en general, y particularmente la comunidad LGBTQ, frente a todos estos elementos que van generándose como parte de una estructura con la que tienen que lidiar en el día a día. Un poco con esto quiero decirles que los coreanos en general tienen poca representación aún en los medios, que a lo largo de su historia en los Estados Unidos se han sufrido temas como discriminación, por ejemplo, lo cual claramente también ha incrementado en épocas recientes. Pero entonces lo que nos motiva es cómo frente a toda esta estructura que es sumamente compleja y difícil, podemos quizá encontrar una voz por parte de los coreanos, ¿no? Porque claro, cuando uno da estos datos dice, no, pues seguramente están totalmente pasivos en este proceso, están siendo víctimas, y sí lo están siendo, ¿no? Pero no se están quedando justamente en ese papel, se están también moviendo, están tomando acción en la sociedad estadounidense. Y es justamente a lo que me quiero referir enseguida, con la siguiente pregunta. ¿Cómo los coreanos LGBTQ de la Tercer Corea han navegado estas diferentes dificultades a las que se enfrentan en los Estados Unidos? Y para hablar de esto, primero tengo que poner un poco en contexto la reflexión que estoy haciendo. ¿A qué me refiero con ello? Pues en primer lugar hay que considerar esto que yo podría llamar la dimensión histórica, un poco para poner en perspectiva de qué estamos hablando. Quiero decir, la presencia coreana en los Estados Unidos tiene cabida desde finales del siglo XIX hasta a principios del siglo XX, como en la primera ola de migración que sucede en la última dinastía Choson, ¿no? La última dinastía Choson antes de tener la ocupación colonial de Japón en la península coreana. Esto que nos dice que hay al menos 100 años, de hecho más, en los que los coreanos han tenido que convivir en la sociedad estadounidense con distintos grupos y con la estructura de poder en los Estados Unidos. Y justo han atravesado en ese proceso por diferentes momentos donde la discriminación y el racismo se ha hecho más latente. Inclusive, durante este tiempo han estado viviendo algo que en Estados Unidos se llama the yellow peril, y en español se puede traducir como la idea del peligro amarillo, ¿no? Es que todos los asiáticos son peligrosos, son exóticos, son un tipo de comunidad a la que hay que ver con cuidado, a la que hay que contener de alguna forma. Y así se pensaba en Estados Unidos antes, tanto que se crearon en algún momento de su historia restricciones en la política migratoria estadounidense que no permitían el ingreso de los asiáticos a los Estados Unidos o que limitaban el número de asiáticos, ¿no? Entonces, para que vean un poco en perspectiva que esto ya tiene bastante tiempo sucediendo. Otra cosa, hay conflictos sin duda que se han generado en la sociedad estadounidense, que son los que estamos hablando, ¿no? El racismo, la discriminación, conflictos entre diferentes comunidades, ¿no? Por ahí es conocido este hecho de que la comunidad, por ejemplo, afrodescendiente en los Estados Unidos, afroamericana, tuvo en algún punto de su historia, sobre todo en el siglo XX, conflictos con la comunidad coreana. Sucedió esto en Los Ángeles, sucedió en Nueva York, es decir, también había ahí dificultad en el entendimiento intercultural, ¿no? Otra cosa más que podemos reconocer como parte de este contexto para responder a la pregunta es la comunidad diaspórica multigeneracional. Con tantos años de historia y con varias olas migratorias, ustedes me imagino que pueden ubicar que pues hay diferentes generaciones de coreanos en los Estados Unidos. Y lo que eso significa es que, por supuesto, también hay diferentes formas de entender la identidad coreana, ¿no? Hay, por ejemplo, coreanos que hablan todavía el idioma coreano, ¿no? Algunos que nacieron en Corea y que emigraron a los Estados Unidos, pero hay coreanos que ya son de segunda o tercera generación, que ya no hablan o ya han perdido el coreano, que hablan inglés, que no nacieron en Corea, por supuesto, que quizás ni siquiera han visitado Corea, pero tienen ahí presente la identidad coreana. Imagínense
¿Cómo puede entonces una comunidad de diferentes generaciones entenderse con esa variedad de experiencias, con esa variedad en la propia identidad? Y yo creo que esto puede ser un elemento para el diálogo, pero también dentro de la propia comunidad crea a veces un poco de dificultades para tratar ciertos temas como estos, ¿no? La comunidad LGBTQ. Y para sumar a este último tema, sin duda el contexto religioso y cultural de los coreanos en Estados Unidos es de suma importancia. Estamos hablando que aproximadamente 70% de los coreanoamericanos son cristianos en los Estados Unidos. La implicación que esto tiene es muy grande en términos justamente de la aceptación a los coreanos LGBTQ, ¿no? Resulta, ustedes vean, si pueden ver las historias de vida o se acercan a conocer las historias de vida de los coreanos LGBTQ más en Estados Unidos, verán que uno de los temas recurrentes de gran dificultad es justamente la salida del closet con la familia, ¿no? Y muchas de las historias atraviesan por esa lógica de las creencias cristianas de la familia coreana, lo que pone más difícil el que puedan ellos expresarse en casa, como ya nos mostraba la encuesta sobre los asiáticos que le presentaba con anterioridad. A pesar de todo esto también, y a pesar de tener ciertas dificultades dentro de la propia comunidad coreana, que es un poco de lo que podemos sacar a partir de lo que les estoy comentando, hay diversas expresiones, diversos agenciamientos por parte de los coreanos en Estados Unidos, que es a lo que me quiero referir, que nos hacen ver que son justamente sujetos activos que están proponiendo diversas ideas, diversos discursos, diversas formas de expresar también su identidad. Y esto pasa sin duda por la parte de los medios, ¿no? Los medios de comunicación en general tan diversos, desde los analógicos, perdón, a los más digitales, todos están siendo de alguna forma utilizados en mayor o en menor medida por la comunidad coreana, justo para formar este agenciamiento del que estoy hablando. Y ahora nos vamos a referir justamente a ese agenciamiento con algunos ejemplos que nos ayudan a mapear cuáles son algunas de las zonas mediáticas en las que los coreanos LGBTQ+ están teniendo voz y representación. Para empezar, vamos a referirnos a este tráiler de una película que se llama Spa Night, de un director de origen coreano-americano, que se llama Andrew An, que también es un sujeto LGBTQ+. Vamos a ver el tráiler, si les parece. Es muy breve y ahorita abonamos un poco al por qué estoy mostrándoles esta película y en particular a partir de este sujeto. 근데 왜 여기서 일하고 싶어 하는 건데? 부모님들 도와주고 싶어서. 뭐 보험 그런 건 전혀 없고 대신에 일 끝나고 목욕은 마음대로 해. 건강이 좋잖아. 응? 너한테 더 많은 걸 해주고 싶었어. 아빠가 더 잘할 수 있을 거라고 생각했었는데. 나는 어떻게라도 살아보려고 죽어라고 일하는데 어떻게 이렇게 맨날 술에 쪄들어서 살아? What are you looking at? Nothing. Muy bien. Andrew An, el director de esta película, es un director de origen coreano-americano que nació y creció en Los Ángeles.
Particularmente esta película, Spa Night, que fue presentada en 2016, habla sobre David, un joven de 16 años de origen coreano, que justamente vive en Los Ángeles y en particular en Koreatown, un espacio donde la comunidad coreana se encuentra localizada dentro de esta ciudad en Estados Unidos. Una de las Koreatown, hay que decir, más grandes del mundo, ¿no? Donde justamente se entrelaza la historia, eh, o más bien se problematiza la historia de David, quien empieza a trabajar en un spa justo porque sus papás están teniendo problemas económicos. Y hay aquí una lógica de piedad filial, muy también del ámbito cultural coreano, que se muestra de tengo que ayudar a los padres en ese sentido, ¿no? Entonces, en esta historia lo que sucede es que justo inicia a trabajar en el spa para conseguir mayores ingresos económicos, pero en ese proceso se dan cuenta que están sucediendo en el spa algunas cosas, particularmente encuentros sexuales entre hombres, ¿no? Encuentros ilícitos dentro del spa y con las personas que visitan el lugar. Eso necesariamente, obviamente, atrae de alguna manera a David, que es el protagonista en esta historia, y empieza a tener una serie de problemas, sobre todo a nivel identitario, a propósito de su sexualidad, ¿no? Empieza a preguntarse, ¿yo quién soy? ¿Por qué deseo esto? ¿Qué está sucediendo conmigo? Etcétera. Y sobre todo lo que muestra es una gran dificultad para lidiar con esa identidad y con la familia y con la responsabilidad familiar. Hay una gran carga en el personaje justamente para poder asumirse como tal, como un sujeto de la diversidad sexual y al mismo tiempo tratar de mantener buenas relaciones con su familia, que es una familia, hay que decir, conservadora, y como una comunidad coreana, que en este caso se presenta como una comunidad muy rígida, un poco cerrada, ¿no? Fíjense que la intención entonces de este director es visibilizar un problema por el cual atraviesa la comunidad LGBTQ coreano-americana, pero al mismo tiempo hacer ver quizá que esta es una historia que pueden encontrar también otras comunidades en Estados Unidos, que no solamente está pensada para la comunidad coreano-americana, lo cual es bastante interesante, aunque culturalmente, por supuesto, hay matices propios de la comunidad, ¿no? Otra cosa que llama la atención es el medio en sí mismo en el que se está proyectando este discurso. Estamos hablando de una película y no una película cualquiera. Una película sí que se creó de manera independiente, pero que inclusive se presentó en el llamado Sundance Film Festival, que es uno de los festivales más importantes de cine en Estados Unidos. Lo que quiere decir también que este sujeto de la comunidad LGBTQ coreano-americano está también ya ingresando para contar su historia y para contar sus discursos en circuitos culturales importantes, en los que probablemente hace 30 años no tenía cabida, ¿no? Eh, este tipo de voces, lo cual creo que es de una relevancia mayor. Pero bueno, el cine no es el único espacio, digamos, mediático en donde esto ha sucedido. Por ahí si ustedes googlean de manera muy rápida, ahora o después, este título de 5 Books by Queer Korean Americans You Need in Your Life, van a encontrar justamente una recomendación por Elizabeth Cook de 5 libros escritos por coreanoamericanos que para ella pues son indispensables o son muy interesantes. Y ya de entrada, cuando dicen 5 libros escritos por coreanoamericanos LGBTQ, es como muy claro, ¿no? Que están también presentes en el ámbito literario. Quizá no les conocemos, quizá no están las traducciones al español, inclusive no sé si puedan encontrar estos libros en Amazon, probablemente sí, o en otra plataforma. Pero lo cierto es que están ahí presentes, están publicando, están generando contenido también literario. Y bueno, son muy diversas las temáticas de las que tratan, pero vean que también coinciden con lo que estábamos hablando de manera anterior. Por ejemplo, solo menciono aquí 2 ideas, ¿no? Este libro de Sorry to Disrupt, de Peace, de Patty Yomi, que es el primero que ven aquí, ¿no? Como manchas de color verde, rosa y rojo. En este libro se habla de temas como el asesinato y el tema de las adopciones, que también ahí refleja un poco la propia historia de la comunidad coreana LGBTQ y la coreana en general en los Estados Unidos. Hubo un periodo, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea o después de la Guerra de Corea,
que hubo un boom en adopciones de niños coreanos por estadounidenses, ¿no? Y esto justamente se ha repetido en otras ocasiones a lo largo del tiempo y ha reflejado también o ha devenido en justo la existencia de una comunidad de adoptados coreano-americanos muy relevante. En este caso, pues es un sujeto queer que refleja también parte de esa inquietud en la literatura que escribe. Hay varias, ¿no? Propuestas en esta lista, pero por ejemplo, hay otra que me llamó la atención, que es este libro rojo que ven por acá, que es un libro de Alexander Chi. En este libro, pues, encuentran notas sobre cartas de tarot, rosas y un viaje durante un verano a México. Pero lo interesante del proceso es que aquí reflexiona este escritor LGBTQ sobre los efectos de la vida y la escritura. Y eso lo está también comunicando a través de la literatura, que puede ser no solo para la comunidad coreana, insisto, sino para otras. Así como en el ámbito literario podemos encontrar también la presencia de los coreanos y los medios en otros ámbitos, por ejemplo, como las redes sociales. Seguramente ustedes ubicarán la red Twitter, ¿no? O quizá estén ahí y les guste conversar por esa vía. Y es que en Twitter también tenemos la presencia de manera muy interesante de otros sujetos, vamos a decir, queer, ¿no? En este caso es una mujer trans de origen coreano, justamente que tiene una historia también de adopción, como la que les mencionaba, quien crea una cuenta que es de ámbito abierto, justamente, por eso es que la estoy poniendo aquí, ¿verdad? Porque si no, fuera de ámbito abierto, si fuera su link privado, pues habría ahí un problema quizá que resolver a nivel ético. Pero bueno, ella tiene público su perfil y en ese sentido, uno puede ver cómo utiliza la red Twitter para comunicar sus acciones de activismo respecto a la comunidad trans en general. No solamente a la coreana, pero a la comunidad trans coreana también incluida. Y lo que es curioso del proceso es que ustedes van a ver en sus fotografías, en sus comentarios en Twitter, que hay una serie de resignificaciones de cuestiones culturales identitarias coreanas, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí una fotografía que a mí me impactó muchísimo, justamente en el proceso. Perdón, no estoy hablando de Twitter, me confundí, estoy hablando de Instagram aquí. Y justo en el proceso hay una fotografía en el Instagram de Andy, en donde ella presenta una imagen donde está con su madre y con su abuela, ¿no? En Corea del Sur. Y justamente en esa imagen menciona algo como que estaba celebrando Chuseok, que no sé si ustedes sepan, pero es una festividad muy importante relacionado con los ancestros, ¿no? En el caso coreano. Pero sobre todo en ese proceso, la mayor visibilidad lo tienen los hombres y sobre todo el hijo primogénito, ¿no? El primer hijo, varón, que es el que se encarga, desde esta visión más tradicional, de llevar a cabo los rituales para venerar a los ancestros. Pero bueno, allí estaba Andy como mujer trans, siendo abrazada por su comunidad, por su familia, y justamente proyectando que era posible que ella tuviera un protagonismo importante para realizar los rituales de veneración a los ancestros, aún siendo mujer trans. Eso me pareció fascinante porque justo, como ya les decía, resignifica la propia identidad coreana. Y para ya darles un último ejemplo, y quizá dar espacio más a la conversación, encontramos el caso de Beyersdorf, quien es una persona homosexual, también de origen coreano, nacida en los Estados Unidos, quien utilizó la plataforma Korean American Story, que es un proyecto bien interesante donde se recopilan las historias de los coreanos a través de entrevistas y que se proyectan después en el espacio digital. Aquí se recupera la historia de este joven que habla de su salida del closet, ¿no? Él es una persona que tiene una familia, digamos, multicultural. Su padre es estadounidense, su madre es coreana, y justo nos habla también en ese video que se proyecta en esta asociación, en su espacio digital, de la dificultad para salir del closet, justamente por las visiones conservadoras que todavía tiene o que tenía su madre acerca de la comunidad LGBTQ. Un poco lo que nos dicen todas estas historias y los diferentes medios en los cuales se están proyectando es que justamente sí hay un agenciamiento por parte de la comunidad coreana en los Estados Unidos, en especial esta comunidad a la que nos hemos referido.
En particular, ¿de qué manera podemos observar ese agenciamiento? Pues bueno, a partir de la intención de comunicar una identidad transformada, contextualizada, que tiene a veces estos diálogos intergeneracionales, que tiene vínculos respecto a lo familiar, que también retoma la experiencia de estar en los Estados Unidos y afrontar ciertas dificultades ahí, pero también que a veces contempla la situación en Corea del Sur en particular y la situación con la comunidad LGBT en este país, ¿no? Asimismo, creo que es un reflejo de que este agenciamiento sucede en distintos medios que se utilizan por parte de la comunidad para crear espejos, para crear reflejos, y que de alguna forma también nos muestran que esta comunidad, al menos la que tiene ese agenciamiento para alzar la voz, está alfabetizada mediáticamente, ¿no? Conoce el uso de estas redes, las utiliza y en ese sentido busca proyectar desde ahí sus comunicaciones. Y finalmente yo observo que hay un elemento muy importante de carácter creativo, innovador, que pasa por el lenguaje artístico y por estéticas que justamente ayudan a que su mensaje sea un poco mejor recibido desde el ámbito mediático. Yo creo que sin duda ese agenciamiento hay que seguirlo, hay que seguir profundizando su entendimiento, pero creo que es una buena alternativa pensar no solamente en esta comunidad como víctima, sino también ver todo esto que hacen para hacerse visibles en los Estados Unidos utilizando diversos medios de comunicación. Yo creo que aquí voy a dejar la discusión. Me gustaría mucho poder conversar con ustedes para poder justamente aterrizar algunas de las ideas. Aquí les dejo algunos datos de contacto por si no da tiempo como de quizá reflexionar o responder a las preguntas si es que hubiera varias y quizá poder seguir con la conversación, ¿no? Ya sea mi correo electrónico, mi cuenta en Twitter o en las páginas del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos en Facebook, Twitter o Instagram o de Euroasiáticos en Facebook. Por ahí pueden encontrar un poco más, no solo de lo que yo trabajo, sino de lo que otros compañeros y compañeras estamos haciendo en torno a estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, démosle un aplauso, por favor, al doctor Eduardo. Muchas gracias por compartir toda esta información tan valiosa. En este momento abrimos el chat para que nos puedan hacer llegar sus preguntas. Asimismo, estaremos tomando en cuenta las preguntas de Facebook para que las personas que estén allá también se animen a preguntar. Entonces, en lo que van llegando las preguntas, pues aprovecho para agradecerle muchísimo la plática. Creo que, como dice, la visibilidad es muy importante y son temas que apenas están dándose a conocer, aunque llevan mucho tiempo pues siendo parte importante de la identidad de las personas. ¿Le parece si iniciamos con la ronda de preguntas? Sí, adelante. Muchísimas gracias. Perfecto. También les recordamos que pueden preguntar las personas en Facebook. Tenemos una pregunta. ¿Qué depara el futuro de la tercera Corea gracias a los estereotipos que llega a romper el K-pop? Pues la respondemos de una vez, ¿no? Si les parece bien. Híjole, qué interesante pregunta, porque el tema de la recepción del K-pop en la diáspora es bastante diverso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que el K-pop en algún sentido sí rompe con ciertos estereotipos, en general, sobre todo con estereotipos en Occidente, ¿no? Sobre masculinidades, sobre todo eso, sobre masculinidades y sobre lo femenino hasta cierto punto, pero creo que más sobre masculinidades. Pero por otro lado, el K-pop me parece que puede tener también puede fungir como una forma también reiterativa o de mantener ciertas estructuras muy vinculadas con la perspectiva patriarcal, ¿no? O sea, a pesar de que parece ser muy crítico, en algún sentido, al venderse al mercado o al ponerse para el mercado global, está atento justamente a aquello que es consumido por la sociedad a nivel internacional, ¿no? Y cuando justo los idols o estos representantes del K-pop, y esta es una investigación que estoy haciendo con un colega que se llama Enrique,
encontramos que hay por ahí en el K-pop mismo todavía cuestiones patriarcales, insisto, como que no está rompiéndose del todo. Cuando uno sobre todo analiza la estructura de creación del K-pop, de la música, la estructura de la industria musical, ¿no? Entonces yo diría eso de entrada, hay que ser quizá un poco más críticos respecto al K-pop o ver las diferentes facetas, pero Sí, justamente nos parece que está el doctor teniendo problemas con su internet. Enseguida resolvemos eso para estar de regreso con la ronda de preguntas. Una disculpa. Claro, mientras, por favor, les pedimos que sigan dejando sus preguntas y comentarios en el chat. Pues ahorita tienen un poquito de chance para comenzar o seguir elaborándolas y que en cuanto el doctor Tadeo pueda reincorporarse con nosotros, pueda respondérselas. Bueno, lo que regresa el doctor, pues aprovecho para decirles que, bueno, la K-Week todavía no termina, todavía queda otro webinar el día de mañana, así como clases de cocina y K-Pop y, bueno, muchas más dinámicas con sorpresas. Pueden darse una vuelta por nuestro Instagram para checar la programación y el calendario. Y también recuerden que a las 8:15 comenzamos con la proyección de la película del día de hoy. Esperamos verles ahí también. Bueno, en lo que llega el doctor, pues creo que aprovechemos que lo tenemos aquí para formular todo tipo de preguntas, para incluso también, pues él nos comentaba, ¿no? Que quería generar conversación al respecto, entonces incluso si tienen algo que les gustaría opinar o en cuanto alrededor que se pueda hacer una plática al respecto, yo creo que el doctor va a estar más que abierto a tocar todo tipo pues de opiniones alrededor de un tema que no tenemos tan al alcance. En Occidente creo que seguimos teniendo mucho como el eurocentrismo y la historia que se nos enseña, pues normalmente es la de Europa, muy lejos de la de Asia, ¿no? Que creo que a medida que pues se ha venido conociendo muchísimo más, no solo de Corea, sino de todo Asia. Poco a poco es que nos llega información, que nos empezamos como a interesar en estos temas. Entonces creo que la oportunidad de platicarlo con un experto, pues algo que no se tiene todos los días. Entonces esperamos también sus preguntas en el chat. Los de Facebook recuerden que también pueden preguntar. Y enseguida regresamos con el doctor. Estamos resolviendo los problemitas técnicos, pero quédense con nosotros, por favor.
Bueno, igual en lo que regresa el doctor, claramente las preguntas, pues le corresponde contestarlas a él porque aquí él es el experto, pero mientras si tienen alguna otra pregunta con referencia a la K-Week, con referencia incluso a Descubre Corea, aquí está el equipo, entonces pues podemos abrir este espacio en lo que llega el doctor para charlar con ustedes de pues cualquier cosa que estén interesados. También pues mientras en lo que regresa el doctor, estamos súper abiertas a cualquier tipo de pregunta en ese sentido. Bueno, también parece ser que el doctor ya pudo regresar. Sí, estoy por acá. Creo que no puedo activar mi video, no sé por qué. Ok, doctor, sin ningún problema. Pues bueno, continuemos donde estábamos en la ronda de preguntas, Fer. Creo que no terminé, de hecho, la pregunta pasada. Entonces no sé si quieran que termine brevemente la idea. Y seguimos. Sí, por supuesto, adelante, doctor. Yo estoy acá, perdón, es que saben que ando en Veracruz ahorita y pues aquí en donde estoy la señal no es tan buena de repente, ¿no? Pero bueno, justo con esta pregunta que me hacían se me hacía muy interesante porque en la investigación que hice yo noté que el K-pop era diversamente recibido, sobre todo por los coreanos en Estados Unidos, ¿no? Parte de la comunidad coreana, ya sea LGBTQ o no, acepta el K-pop y reconoce que gracias a ese movimiento también hay una mayor visibilidad sobre Corea, ¿no? Inclusive me tocó en algunos casos, aquí no eran comunidades LGBTQ, pero comunidades, por ejemplo, de coreanos en estudiantes sobre todo, ¿no? En Estados Unidos que promovían el K-pop, promovían la música y la utilizaban como para hacerse visibles en sus redes universitarias, como asociaciones estudiantiles.
Pero me tocó también otra parte de los coreanos que decía que era una visión, digamos, muy superficial de Corea y que no les gustaba ni la música ni las representaciones de los coreanos, ¿no? A partir de esto. Y yo lo que he encontrado también en ese sentido es que con la comunidad LGBTQ coreana hay también estas posturas, ¿no? Hay quien sí, ustedes pueden revisar algunos de quizá de los perfiles, los abrazan el K-pop y inclusive lo utilizan dentro de sus procesos creativos, y hay quienes prácticamente, como algunos ejemplos que les he mencionado, prefieren acercarse a lo coreano desde esa lógica más de la tradición, ¿no? De la música tradicional, de las festividades tradicionales y las resignifican, lo cual es muy interesante. Entonces yo creo que más bien depende, ¿no? De cuál es la postura de los sujetos. Gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor forma de expresión de la diáspora coreana LGBT fuera del arte? ¿Cuál ha sido la mayor expresión? Bueno, es cierto, el arte es un ámbito muy específico. Yo diría quizá que una de las formas más notables de expresión de la comunidad LGBTQ+, tiene que ver con los Koreatowns, sobre todo, ¿no? A partir de la segunda parte del siglo XX. O estos espacios justamente en donde la comunidad coreana se concentra, establece ciertos comercios coreanos, o sí, pues es lo que es Koreatown, ¿no? O ciertos restaurantes. La comida coreana, por ejemplo, se ha vuelto también un elemento de referencia muy importante en los Estados Unidos, ¿no? Ustedes vayan a las ciudades, a estas ciudades globales como Nueva York o como Los Ángeles, y verán que hay sitios donde ustedes pueden encontrar comida coreana, ¿no? Inclusive si no es el Koreatown, están por ahí presentes. Y yo diría que si bien es cierto que no necesariamente esta es una expresión exclusiva o sobre todo mayoritaria, perdón, de la comunidad LGBTQ+, sí debo decir que es una expresión, sí, de la presencia coreana. Ahora, si hablamos de mayor visibilidad, sobre todo de los sujetos LGBTQ+, yo creo que esto es muy reciente. Yo creo que justamente más allá de esto, pues podríamos pensar quizá que las organizaciones LGBT a las que pertenecen justamente los coreanos, más de índole regional, perdón, como las alianzas con otros asiáticos y demás, son las que podrían tener cierta visibilidad, ¿no? En el ámbito LGBTQ+. Pero yo diría que justo estamos apenas conociendo, apenas entendiendo, apenas reconociendo, y ellos mismos están apenas organizándose para tener estas mayores visibilidades en todos los ámbitos, ¿no? No solo los mediáticos, sino en otros ámbitos quizá más de lo cotidiano. Y ahora Patricia Mesa pregunta, desde este lado del mundo conocemos que la cultura asiática es la más tradicional. ¿Crees que es más fácil ser visible en Estados Unidos que en Corea del Sur? Híjole, qué pregunta también tan pertinente. ¿Es más difícil o fácil ser visible en uno o en otro lugar? Bueno, lo primero, yo diría que hay diferentes opresiones, ¿no? En estos dos contextos. Y si hablamos, por ejemplo, de Corea del Sur, la verdad que no, la comunidad LGBTQ no la tiene nada fácil, ¿no? Aunque no es un tema que se criminalice, lo cierto es que no se ha apoyado aún a nivel legislativo una ley que permita justamente la no discriminación de los sujetos LGBTQ en Corea del Sur. ¿Esto qué implica? Que aún pueden ser despedidos por por sus orientaciones, por su identidad de género en los trabajos, ¿no? O que aún todavía existen posturas bastante conservadoras por parte de la comunidad coreana en general en Corea del Sur respecto a los sujetos de la diversidad sexual. Ustedes vean, por ejemplo, cuando hay marchas del orgullo LGBTQ en Seúl o en Incheon o en otros lugares en donde ya hay marchas LGBT,
lo que van a observar es por lo general una resistencia o marchas al mismo tiempo de comunidades cristianas sobre todo, ¿no? Y hoy en día, pues las comunidades cristianas sí tienen cierta influencia también a nivel político en Corea del Sur. Los candidatos, los presidentes, inclusive el actual, que es Moon Jae-in, en el caso surcoreano, que es un presidente que viene de la defensa de los derechos humanos, ustedes verán que aún él, y eso lo comentaba un activista con el que tuvimos una charla hace poco, aún él ha tenido posturas muy reservadas acerca de los derechos de la comunidad LGBTQ y de esta ley, ¿no? Entonces sigue siendo muy complicado, por un lado, para los coreanos el poder expresarse así, ¿no? Por otro lado, lo que encontramos en Estados Unidos es que no solamente tiene que ver esa dificultad con el hecho de ser personas de la diversidad sexual, ¿no? El salir no tiene que ver solo con eso, sino también tiene que ver con las propias exclusiones de los Estados Unidos, como pues un espacio en donde ya sabemos hoy en día hay un tema de chauvinismo muy importante, hay un tema vinculado también de racismo, ¿no? Con la propia historia estadounidense, que eso como tal no es algo que atraviesan en Corea del Sur los sujetos queer, ¿no? Pero que en Estados Unidos sí. Además de lidiar con la comunidad, con las dificultades en la propia comunidad coreana, tienen que lidiar con todos estos elementos, con todos estos estereotipos sobre los asiáticos en Estados Unidos. Y eso es una doble dificultad. Para hablar de interseccionalidad, por ahí hay una intersección, ¿no? Entre la parte étnica y esta parte más vinculada con, digamos, con la situación social en los Estados Unidos y la posición de este grupo en la propia sociedad estadounidense. Yo creo que hay dificultades en los dos casos, ¿no? Probablemente lo que tienen y lo que podemos observar, que creo que es interesante, sin importar qué dificultades haya en uno u otro caso, ustedes van a encontrar en Corea del Sur también agenciamientos, es decir, acciones concretas para tratar de cambiar el estado de las cosas. Y eso eso es lo que creo que valoro más de todos estos procesos, entender cómo navegan estos sujetos a pesar de todas las dificultades con las que se atraviesan en dichos procesos. Gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿qué rol de apoyo a la diáspora LGBTQ+ internacionalmente podemos tener aquellos agentes de cambio externos a dicha comunidad? Eso es bien interesante, hablar de lo interno y lo externo y en dónde estamos nosotros, ¿no? Parados. Justamente ese es un proceso, creo que siempre nos preguntamos qué tanto podemos hablar por otras comunidades o hacer por otras comunidades, ¿no? Yo mismo en mi propia investigación digo, ¿qué tanto yo puedo estar contando estas historias? Lo cierto es que yo creo que hay un elemento importante en el proceso, que es justamente la propia acción de la diáspora. Yo creo que nosotros a veces podemos funcionar como replicadores, ¿no? O como ecos, si es posible, de estas historias que ya están contando de manera pública o que quieren que se conozca ante el mundo, porque ahí está justamente el punto de partida. Si fuera una cosa completamente privada que no se supiera o no quisieran, perdón, que se supiera, entonces ellos o ellas buscarían solamente comunicarlo al interior de sus comunidades, ¿no? No optarían por hacer estos ejercicios de proyección en redes sociales, por crear justamente elementos mediáticos que tengan alcance inclusive global, ¿no? Mantendrían una comunicación cerrada dentro de la burbuja diaspórica. Y sin embargo tienen esa intención justo de hacerse visibles, y es ahí donde nosotros creo que podemos fungir como replicadores de alguna forma, ¿no? Como para comentar que, no para tratar del todo decir, es que esto es lo que son y esto es lo que hay, ¿no? Exclusivamente, sino decir, bueno, estas son algunas voces y yo interpreto que pasa esto, ¿no? Como por ejemplo en mi caso como investigador. Ustedes a lo mejor, si les interesa el cine, y podrían proponer un círculo de cine, un ciclo de cine que trate sobre estos temas, ¿no? O que de alguna forma visibilice a estas comunidades o a estos sectores dentro de la comunidad coreana, o pueden promover justamente círculos de lectura o de literatura, o pueden quizá justo tratar de difundir algún trabajo que hayan estado haciendo
los miembros de esta comunidad. Yo creo que por ahí puede ir el asunto y seguramente será una gran aportación. Ahora que si tienen la oportunidad de conversar con ellos, con ellas, con los integrantes de la comunidad y hacer algo directamente con ellos, qué mejor. O sea, eso sería quizá el elemento ideal. Sí, definitivamente, doctor. O sea, creo que lo que menciona, o sea, creo que el contacto directo, la comunicación directa, pues es lo ideal para aprender, sobre todo, pues de otra cultura, de otras vivencias, de otra realidad. Seguimos con la pregunta de Facebook por María Francisca. Doctor, seguramente ha tenido la oportunidad dentro de su investigación de interactuar o estudiar fenómenos similares en México. ¿Cuáles son las similitudes que de manera general usted encuentra en cuanto a la asimilación de su coreanidad y pertenencia dentro de la comunidad LGBT? Fíjate que tengo que confesar que curiosamente el caso de México no lo he tocado, ¿no? El caso de México no lo conozco tanto. Digo, en términos de la comunidad LGBTQ coreana. Y les voy a decir por qué. Bueno, en parte tiene que ver porque mi investigación se ha centrado más en lo que sucede en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Si les soy honesto. Pero por otro lado, lo cierto es que no abunda la literatura en español sobre los sujetos queer coreanos en América Latina, ¿no? Hoy en día, si ustedes revisan la literatura, y aquí les voy a pasar la liga de un libro donde participé, que es parte de la inspiración de esta presentación. Ahí van a encontrar un capítulo del libro justamente que escribí con referencias bibliográficas, sobre todo, acerca de lo que algunas cosas que se han escrito sobre el fenómeno de la diáspora en América Latina, más desde esa lógica de la perspectiva de género. Y verán que la mayoría de las investigaciones tienen que ver más con la participación de las mujeres, sobre todo, ahora con digamos, la visión de las feminidades, la discusión ahora sobre las masculinidades, que son también investigadores que conozco cercanos quienes están justamente tratando estos temas. Pero bueno, como tal, todavía yo no conozco una investigación en América Latina que trate sobre sujetos LGBTQ, de la diáspora coreana. Ni yo la he hecho, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir si hay comparaciones o no, más bien lo que puedo hacer ahora es enunciar esto. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Y que este es un tema que pues nadie ha investigado como tal sistemáticamente, aún, al menos que yo tenga conocimiento. Lo que significa que por ahí hay un campo de exploración muy interesante todavía, ¿no? Y muy importante que todavía está pendiente por hacerse. Hay que decir también que no es tan fácil encontrar sujetos LGBTQ de la comunidad coreana en América Latina que quieran contar abiertamente sus historias. Yo conozco de manera personal, tengo algunos amigos que forman parte de esta comunidad, que son, digamos, sujetos queer, pero que no necesariamente públicamente asumen esa identidad, ¿no? Y son muy cuidadosos. Entonces también ahí hay una explicación quizá del por qué no hemos entrado a esos terrenos, pero no dudo que hay, porque sí sé que hay sujetos LGBTQ en América Latina, ¿no? Solo siento que perdón, que no se han visibilizado suficiente y que no necesariamente ellas quieren ser del todo visibles en algunos casos. Por supuesto, aunado un poquito a esto, pues, ¿qué bibliografía, películas, cuentas en redes sociales nos recomienda para saber más del tema? Bueno, ya sabemos que, o sea, que usted es experto en el tema de Estados Unidos, pero pues me imagino, o sea, todo lo que nos pueda recomendar es bien recibido. Sí, justo no me acuerdo la verdad ahorita de todo, absolutamente todo, pero si pueden consultar justamente ese capítulo del libro que les menciono, es algo que publiqué yo en un libro que se llamó Eurasia, aproximaciones a nuevas configuraciones locales, y particularmente ahí tengo un texto que es sobre la identidad de los coreanos americanos LGBTQ+. Ahí van a encontrar de forma más detallada, por ejemplo, algunas cuentas de Instagram que yo estudio y que los van a llevar, o sea, justo a esto, ¿no? A conocer un poco más referentes artísticos, películas, no solamente películas, sino otro tipo de
trabajos artísticos de los sujetos queer en Estados Unidos. Creo que si hacen esa consulta va a ser mucho más enriquecedor para ustedes el poder hacer su propia indagación en ese terreno. Y ahí vienen justamente las cuentas, ahí vienen justamente las recomendaciones bibliográficas. Quizá no vienen tanto las películas, ¿no? Ahí podría eventualmente enviarles algunas otras referencias. Digamos, no, ahora mismo no tengo una lista, ¿no?, de películas para compartir con esta temática, pero las pueden encontrar, inclusive me parece que en Netflix hay alguna posibilidad justamente de que puedan ustedes consultar algunas de estas películas. Hay otras tantas que quizá, o sea, puedo pensar en otras, pero no necesariamente del tema LGBTQ, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo otra en mente que es de Korean American Story, pero que puede ayudar quizá a pensar sobre temas de masculinidad, ¿no? Si por ahí también hubiera un interés. Esta película justo la creó una organización que mencioné, que es justamente la de Korean American Story, y lo que observamos en esa película es la historia de una familia que crea un negocio de una lavandería, ¿no? Justamente de eso trata la película. Ahora estoy también buscando el nombre, si no se los paso en un momento más, pero justamente es Happy Cleaner se llama. Y es una película que ayuda también a poner en perspectiva estos temas, no solamente el tema de lo queer, sino cómo está atravesado el asunto de la situación social, la situación económica, la etnicidad, y cómo estos elementos juegan como elementos fundamentales para la comunidad coreana. Aquí les pongo la liga de la película, y creo que justo, quizá les pueda ayudar como para ir complementando el mapa, ¿no? Porque no solamente lo queer necesariamente se debe leer, creo que desde lo que se crea exclusivamente con esa temática, sino para complementar lo que viven los sujetos queer hay que armar un mosaico que nos permita ver estas otras condiciones sociales y económicas por las que atraviesa la propia comunidad. Claro, justo lo que nos mencionaba de la interseccionalidad y pues que nada es, pues nada es independiente. Nos preguntan también, ¿considera que hay similitudes o diferencias entre la comunidad queer coreana de Estados Unidos y la comunidad queer de Corea del Sur? Sí, hay diferencias, aunque quiero decir, yo estoy consciente ya porque sé que ha habido ciertas conversaciones que hay ya un intercambio entre la comunidad queer en Estados Unidos y la comunidad queer coreana en Corea del Sur, ¿no? ¿Se acuerdan de la conferencia a la que hacía alusión justamente al principio de la presentación? La primera conferencia de sujetos queer en Nueva York en el 2018. Justo ahí podemos encontrar este punto de encuentro donde ya hay un diálogo entre integrantes de la comunidad de uno y del otro lado del Pacífico. Y lo interesante quizá hay que decirlo, ¿no? Empieza también a haber diferencias en términos del propio lenguaje con el que se construye la comunidad. Ustedes vean que en Estados Unidos, varios o las generaciones más recientes, por lo general, visibles en medios, se comunican sobre todo en inglés, ¿no? Y eso tiene implicaciones también para cómo se perciben, para cómo se nombran, para ciertos códigos específicos, ¿no?, culturales. Y la comunidad coreana, pues tiene también su propio lenguaje en coreano, ¿no? Sus propios códigos específicos que justo se circunscriben al lenguaje, al idioma. Y eso puede ser una primera diferencia a nivel cultural, ¿no? Lo segundo es que, como ya he dicho, a nivel social, pues tienen en Estados Unidos quizá, aunque además, digamos, elementos que pueden ser de opresión, por la propia característica de esta comunidad coreana y de la sociedad estadounidense, también es cierto, hay que decirlo, hay mayor oportunidad para expresarse públicamente, ¿no? De alguna manera, siendo un sujeto queer, mientras que en la comunidad queer en Corea del Sur, pues hay que ser valiente para salir y asumir las consecuencias, ¿no? De justo salir del closet. Porque a nivel social eso pues está todavía mal, no tan bien visto, ¿no? Pero bueno, esas son algunas quizá de las perspectivas respecto a las similitudes o a las diferencias que pueden
existir, pero yo creo que lo interesante es ver qué va a pasar con el diálogo entre los sujetos queer de uno y del otro lado del Pacífico. Yo creo que esas alianzas transpacíficas van a ser muy interesantes de analizar. Tenemos otra pregunta también. Dice, doctor, recordando su oportunidad de trabajar con personajes drag, como en el caso de Hurricane Kimchi, ¿cuál es su perspectiva con respecto a ellas y su labor como voceres del movimiento LGBT? Bueno, yo creo que aquí personajes como Hurricane Kimchi hablan desde el cuerpo mismo, ¿no? Hablan desde el sufrimiento, como nos contaba Hurricane Kimchi o Hee Yang, desde el sufrimiento, por ejemplo, de perder amigos cercanos justamente eh, porque sienten tanta presión social que de pronto deciden quitarse la vida o este tipo de cuestiones, ¿no? Que justo esto es expresión del sistema violento contra los sujetos de la diversidad sexual. Yo creo que lo que nos comunican personajes o personas, ¿no? Como Jesse Yang, es justamente una labor que para ellos es fundamental, es prácticamente vital y que lo ven como una necesidad no solamente de ser visibles en la cultura, en las artes, sino de ser considerados como sujetos de derechos en Corea del Sur. Yo creo que ahí está una de las cuestiones más relevantes de lo que hacen ellos como activistas y lo que nosotros quizá podemos ir tratando también de percibir sobre la importancia de que estén representados a nivel cultural. O sea, a veces lo cultural se ve como muy superficial o como entretenimiento o como algo más, pero yo sí soy de la convicción que a veces lo cultural también tiene un argumento social muy importante y que nos puede hacer pensar sobre estos problemas que nos están aquejando a las comunidades hoy en día y sobre quizá imaginar posibles soluciones frente a esas problemáticas. Nos preguntan, doctor, también si en Corea del Sur existen las prácticas de resistencia como la escena ballroom o el Vogue. Y bueno, complementándolo un poquito también, ¿será que la diáspora coreana en Estados Unidos practica, bueno, valga la redundancia, estas prácticas de resistencia de esta manera como artística? Sí. Bueno, es una pregunta muy específica y la verdad es que no. Yo imagino que sí sucede, pero la verdad es que ahora mismo no tengo un ejemplo concreto, ni puedo decirles que sí pasa, ¿no? Obviamente, la diáspora coreana también, o sea, también hay representantes de la diáspora que pasan por las danzas, por el baile, etcétera, ¿no? Como elementos de resistencia. O sea, si a eso nos referimos, claro, que la danza forma parte de un elemento de resistencia de la comunidad queer coreana, tanto en Corea del Sur como en los Estados Unidos. Ahora, ya específicamente si hay una escena ballroom o una escena Vogue, eso sí lo desconozco, pero yo no dudaría que ese fuera el caso, dado que, como ya lo mencioné, justamente los elementos musicales, performáticos y, claro, el uso del cuerpo para comunicar la resistencia son elementos de estas comunidades. Entonces, me parece que hay una gran oportunidad de que eso suceda. Ahí más bien ustedes me van a contar si encuentran algo al respecto. Yo apostaría porque sí hay algo, ¿no? Vinculado con estos asuntos. Sí, bueno, en realidad en la plataforma de Descubre Corea tenemos un post dedicado a la escena ballroom, específicamente al Vogue, pero precisamente en Corea del Sur. De la diáspora coreana en Estados Unidos, pues no sabemos, seguramente, pues sí, como menciona, ¿no? O sea, justamente como son prácticas de resistencia originadas pues desde la comunidad LGBT, pero sí, o sea, definitivamente se pueden dar una vuelta por la página, incluso etiquetamos también a muchísimas casas de Vogue, entonces, pues ahí justamente está como condensada la información en un pequeño post. Pero sí, bueno, a mí personalmente también me interesaba mucho la pregunta,
porque, bueno, ya tenemos como esta información de parte de Corea del Sur en específico, pero, o sea, pues es sabido que las prácticas de resistencia son replicadas normalmente. Las diásporas, pues, traen como toda esa carga y todas esas prácticas, entonces, sí, por si ahí en Descubre Corea se pueden dar una vueltecita, No, perfecto. justamente No, para la pues escena ballroom. yo estoy justamente aprendiendo también de ustedes en el proceso y me encanta que hayan sacado esta pregunta. Ahora me dejan a mí con la inquietud de querer saber qué sucede en los Estados Unidos. Ya que investigue, les cuento qué hallo en el proceso y quizá compartimos también esa información en su plataforma. Con mucho gusto. Sí, por supuesto, estaría buenísimo. O sea, creo que también la red de artistas, aunque son muy diferentes y están como esparcidas por todo el mundo y son de diferentes culturas, de cualquier manera pues encuentran, ¿no? Como su manera de conjuntarse, de compartir arte, de compartir prácticas. E incluso, o sea, la respuesta que tuvimos del post de la escena Ballroom fue muy bonita de parte de las mismas casas. Como dice, ¿no? Creo que es muy importante la manera en la que ellas también buscan esa visibilidad en otros países, en otras escenas, que podemos de cierta manera identificarnos y podemos como, pues sí, formar estas alianzas estratégicas, pero también muy significativas, como en un nivel pues cultural, emocional. Yo personalmente, que soy artista, encuentro muy enriquecedor poder pues encontrar maneras distintas de hacer arte y pues darse cuenta que después de todo no son tan distintas. Me encanta esto que dices. Y yo la verdad es que no soy artista, pero sí creo en el arte y el arte también, o las expresiones artísticas me llenan mucho y particularmente encuentro yo que en el caso coreano hay que pensarlas un poco más, hay que darles un lugar más importante en nuestras reflexiones, ¿no? Justo porque son un lugar de encuentro muy interesante, un lugar para el diálogo. Y yo creo que ahí me quedo con la idea. Ay, doctor, voy a leer. Dice, doctor Eduardo, no es una pregunta, es un comentario de apreciación por su participación el día de hoy. Nos parece increíble el instrumento en el que se convirtió para comunicar sobre esta comunidad LGBTQ+, específicamente. El hecho de que usted sea ese vocero que transmite la información es una labor muy bonita. Muchas felicidades, lo admiro mucho. No, pues muchas gracias. La verdad es que como tal, yo no intento ser un representante, ¿no? O de ninguna manera decir que yo tengo la voz, ¿no? De la comunidad LGBTQ coreana, pero, pero sí que siento como investigador una gran responsabilidad por reflexionar sobre una comunidad que es importante para mí, ¿no? Em, con la que también me identifico y con la que creo que hay que seguir conversando y conociendo para poder también interpretar, en el caso coreano, pues otras perspectivas, miradas sobre los temas relacionados con las Coreas. Creo que por ahí está, creo que una discusión pendiente. Creo que tenemos que hablar más de estas comunidades que poco se mencionan, pero que igual, ¿no? Son muy relevantes dentro del mundo coreano y que a veces de manera oficial pues no tienen tanta visibilidad tampoco, ¿no? Sí, por supuesto, como dice, o sea, no se trata de este discurso que tal vez nos han enseñado de darle voz a los que no tienen, sino más bien ser como ese puente, como decirles, o sea, aquí tienes tú el micrófono, la voz es tuya, pero yo sí tengo la oportunidad de, pues, de subirle al altavoz, lo voy a hacer pues, para que tú hables, ¿no? Precisamente. Tenemos una pregunta de Facebook de María. Muchas gracias, doctor, por compartir un poco de todo lo que ha tenido la oportunidad de trabajar, más desde esa visión que se aleja del evangelizador y es más bien realizada desde el respeto y la apreciación de otras formas de ver y entender al mundo.
No, pues muchas gracias, la verdad, por sus palabras. Pues no, al contrario, la verdad, qué bello encontrarme en esta comunidad con ustedes y con esa disposición a la escucha. Yo justamente también trabajo de temas que tienen que ver con diplomacia y no diplomacia la estatal, sino la diplomacia de los sujetos, digamos, cotidianos, ¿no? Y yo creo que en ese proceso la escucha entre nosotros, nosotras, es sumamente importante. Y en la medida en la que caminemos, creo, a nivel internacional también para escuchar la diversidad cultural, la diversidad sexual o muchos otros temas justo que entran dentro de esta perspectiva de lo diverso, no solamente vamos a ampliar un horizonte, sino vamos a construir verdaderos puentes de entendimiento con los otros, que es justamente en donde creo que estamos fallando hoy en día, ¿no? Hay mucha información disponible por todos lados, hay posibilidad de ver a los otros, de consumir a los otros, pero creo que muy pocas veces tenemos esta disposición de escuchar a los demás. Y es por ahí, creo que, donde hay que apostarle en estos tiempos. Así creo que podemos ser solidarios, solidarias. Muchísimas gracias a usted, doctor. De parte de todo el equipo de Descubre Corea, le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy, su participación en esta primera edición de la Semana Cultural Coreana. Voy a proceder a proyectar un reconocimiento de parte de la organización que también le haremos llegar a su correo, pero pues de igual manera lo queremos reconocer aquí. Ya le comparto pantalla. Ahí la puede ver, la Sí, pueden ver sin problema. Okay. Qué padre. Sí, la leo. Descubre Corea otorga el presente reconocimiento a Eduardo Tadeo por su participación como ponente en el webinar El agenciamiento de la diáspora coreana LGBTQ+, en la Tercera Corea, como parte de la primera edición de la Semana Cultural K-Week, celebrado del 19 al 25 de julio del 2021. Y está, bueno, la firma de nuestra fundadora, Diana. No, pues muchas gracias, muchas felicidades por crear este proyecto, Diana, y a todas ustedes, María Fernanda, y a todo el equipo de Descubre Corea. La verdad que sigan trabajando con ese ánimo por promover justamente el entendimiento con la cultura coreana. Es todo un mundo del que podemos aprender y también ellos de nosotros, ¿no? Quizá después sería bueno intercambiar más directamente con ellos, con los sujetos coreanos, algunas charlas, pero esto que hacen yo creo que es muy importante, les felicito mucho y esta semana creo que va bastante bien, es una aportación bastante relevante para el mundo del conocimiento sobre Corea, así que pues un abrazo respetuoso y solidario y nuevamente muchas felicidades. No, gracias a usted, doctor. Y bueno, de parte también de todo el equipo de Descubre Corea, agradecemos mucho la presencia de todas las personas que nos acompañaron, tanto aquí en el Zoom como en Facebook. Fue todo un placer ser su anfitriona. Y bueno, la K-Week todavía no termina. Como ya les hemos comentado, queda todavía otro webinar el día de mañana, así como clases de cocina y K-pop y más dinámicas con sorpresas. Pueden darse una vuelta por nuestro Instagram para checar la programación y el calendario. Y en pues unos 45 minutos, a las 8:15 comenzamos con la proyección de la película del día de hoy, me parece que es El Túnel, y esperamos verles ahí también. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.